ese silencio que no es simplemente no hablar, sino sobre todo abrir nuestro corazón a esa presencia amorosa de Dios. Amado mío, ¿a dónde estás? Amado mío, amado mío, ¿a dónde estás? Amado mío. Número 9. Mi alma siempre y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Amado mío, ¿a dónde estás? Amado mío, amado mío, ¿a dónde estás? Amado mío. Bien, pues Él está con nosotros y vamos a proseguir un poco pues lo que tengo ya emprendido, que es el presentaros esas canciones en las que, como os dije, lo que hace San Juan de la Cruz es decir, a este Dios enamorado, ¿qué hombre tiene que responder? Y ese es lo que somos. O sea, Dios nos ha creado para vivir esa presencia de Dios que responde a su ser, porque Dios es para mí y al mismo tiempo yo soy para Dios. En ese camino de encuentro con lo que somos realmente y lo que Dios quiere de nosotros, pues están estas canciones que hemos ido repasando. Ayer llegábamos, os puse como meta ese, ya solo en amar es mi ejercicio. Y ahora en esta mañana simplemente es algunas consideraciones sencillas de lo que sería la vida humana, que no es, claro, algo muerto, es vida. Y la vida la traducimos en virtudes, o sea, virtud es el dinamismo por el cual pues actuamos en la vida. ¿Por qué actuamos? Pues porque estamos vivos. Y en esa vida es donde están las virtudes que se van desarrollando en ellas. Lo que diríamos constituye nuestro desarrollo, nuestro actuar, nuestro ser. Y entonces esas virtudes que despliegan lo que somos, pues hay que verlas también desde ese misterio del amor de Dios. Ya solo en amar es mi ejercicio, cómo eso se traduce en lo que hacemos, en la dinámica de nuestra vida. Y es lo que presentan ahora las canciones siguientes, y es muy interesante también un poco para despertar, por así decirlo, nuestra conciencia, no tanto a si está bien o está mal, cuanto a decir, despierta esa vida mía a lo que es dar vida al amor que Dios ha puesto en mí. Y eso es lo que serían las canciones que siguen, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por aquella de Flores y Esmeraldas. En las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejidas. Lo que voy a hacer, claro, no es leeros el texto, que eso lo tenéis delante, sino haceros alguna consideración que os pueda ayudar a ver
novedad de lo que sería esa doctrina de San Juan de la Cruz. Normalmente hemos vivido muy marcados por lo que sería el voluntarismo con el que vamos haciendo las cosas. Yo quiero levantarme pronto, pues voy a ponerme el despertador y lo voy a hacer y con eso, pues de alguna manera consigo la virtud de no ser perezoso. Bueno, pues muy bien. Pero eso, de alguna manera, que consigo por mi fuerza de voluntad, todavía no expresa realmente el misterio de el cómo vivo mi vida en una proyección, en un actuar que nazca del amor. Y eso es lo que dice en esta canción ahora San Juan de la Cruz. Todas las virtudes y todos los dones que constituyen mi vida tienen que venir a nacer o a surgir o a brotar de ese amor de Dios. Y por eso cuando él habla de esas virtudes que son eso, pues nuestros dinamismos nacidos del bien obrar, pues para que verdaderamente tengan su raíz en Dios, tienen que haber despertado o nacido en esas frescas mañanas. Y ahora cuando el santo comenta, porque sabéis que claro, él es un poeta y entonces todo lo ha expresado en símbolos poéticos. Y el símbolo poético de las frescas mañanas es, bueno, sí, ya desde joven intenté pues llevar una vida virtuosa. Bueno, pues vale, eso es las frescas mañanas, la juventud. Pero sobre todo yo creo que San Juan de la Cruz está intentando decirme, no, la fresca mañana son las obras que se hacen con esa sequedad, dificultad de espíritu y en el fondo eso, bueno, pues es las frescas mañanas del invierno, de lo que cuesta a veces vivir con esa dimensión, diríamos, purificadora y transformadora que hace que las virtudes nazcan y broten en esas frescas mañanas y no simplemente, pues nada, pues que yo me lo propongo y lo hago y si no, no es solamente si yo me lo propongo, sino si yo verdaderamente lo vivo desde esa dimensión teologal en la que la purificación, la sequedad, la dificultad me va haciendo madurar en el camino de la virtud, ¿no? Y por eso han sido, de alguna manera, diríamos, las virtudes fruto de esa transformación amorosa que me ha costado, me ha llevado adelante, he tenido que llevar adelante con dificultad, pero que lo he llevado. Entonces son en las frescas mañanas. Y en esas frescas mañanas donde nacen y brotan las virtudes, nosotros, fijaros, en comunión con Dios, y entonces las virtudes se van cogiendo y se van alcanzando en ese misterio de la unión con Dios. Por eso no es haré yo un ramo para ofrecérselo a Dios, sino haremos Dios y yo. Y esa presencia amorosa de Dios en la vida virtuosa es sumamente importante, porque si no, brota la soberbia. O sea, si no tenemos presente que toda nuestra vida brota y nace en comunión con Dios, nos, de alguna manera, ensoberbecemos de tal forma que somos incapaces de vivir la vida en plenitud. Pero por eso dice aquí, esas virtudes que han nacido en la sequedad, en las dificultades, en todo eso, las he logrado y alcanzado porque he vivido en el misterio de la unión con Dios. No tanto porque yo tengo una voluntad muy firme y lo he conseguido, sino porque he vivido en ese misterio de la unión con Dios. Por eso haremos las guirnaldas. Es algo que, como digo, pues normalmente, no digo que nos cuesta admitir, pero sí que no tenemos en cuenta. O sea, siempre parece como que ya mañana voy a hacer un propósito, ya mañana...
y nunca es ya mañana. Porque tengo a Dios, podré comenzar a hacer, desarrollar, y ese haremos las guirnaldas, ese haremos, ese plural en el que Dios y yo juntamos nuestras vidas para que mi vida se llene de virtudes, es muy importante. Porque si no, como digo, generalmente pues hacemos una vida en la que nos juzgamos, nos condenamos o nos alabamos de un modo, diría, totalmente cerrado y egoísta. No tenemos que vivir la vida al margen de Dios, sino siempre con esa comunión con Él. Y por eso haremos las guirnaldas, no haré las guirnaldas. Y entonces ese misterio de eso, de las virtudes todas unidas, luego hace aquí un excursus que no va, digo, la verdad es que San Juan de la Cruz es un poco, diríamos, pues ve muchas cosas y a veces no le caben todas, y algunas ni siquiera se podían haber quitado y no se destruía para nada el texto. Entonces, de repente dice, pero esto también lo puede cantar la Iglesia también puede cantar con Cristo, que, bueno, pues la Iglesia, con todos sus mártires y todos sus doctores y todas sus vírgenes y tal, pues va haciendo esa corona de Cristo y tal. Bueno, eso es una especie de excursus que ha puesto ahí. A nosotros lo que nos interesa, como digo, por lo que está desarrollando, que es insistiendo en cómo tiene que ser ese hombre para poder acoger al Dios enamorado. Y entonces ese hombre, para poder acoger al Dios enamorado, tiene que ser un hombre que todas las virtudes y todos los dones los viva como fruto de esa comunión con Dios. En las frescas mañanas haremos las guirnaldas, no haremos Dios y yo, saldrán y surgirán esas virtudes. Y entonces han nacido en el amor de Dios, y por eso la flor que tienen las obras y virtudes es la gracia y virtud que del amor de Dios tienen, sin el cual no solamente no estarían florecidas, pero todas ellas serían secas y sin valor delante de Dios, aunque humanamente fueran perfectas. O sea, se atreve a llegar a este juicio. Sí, mira, este hombre es que es cumplidor de su deber, a más no poder y tal. Pero la verdad de lo que es no puede surgir si no acaba como despertando su conciencia a esa presencia amorosa de Dios, porque si no nacen las virtudes del amor de Dios, no tienen consistencia, aunque sean perfectas, diríamos, en cuanto que el juicio moral pues dice, no, eso es lo que hay que hacer, claro. Pero para llegar a la persona, para que la persona madure, no es solamente que hace las cosas bien, sino que las hace desde ese amor de Dios. Por eso, en tu amor florecidas. Y eso es quizá algo que nos cuesta considerar, porque, vuelvo a decir, hemos vivido un mundo más bien voluntarista, en el que yo me lo propongo, yo lo alcanzo, y es verdad. Pero aunque humanamente eso fuera perfecto, para poder ser auténticamente virtudes que desarrollan el ser del hombre para poder entrar en la comunión con Dios, tienen que haber nacido de ese amor de Dios. Y por eso han nacido de ese amor de Dios, y en un cabello mío entretejidas. Y el cabello es aquí el amor con que nos dirigimos a Dios para poder vivir nuestra vida de virtudes, ¿no? Y ese es, como dice San Juan de la Cruz ahora, el hilo que une las virtudes. Si no las unimos en ese amor de Dios, nuestra vida, que es ese, diríamos, ramo de flores virtuosas que florecen y que se ponen delante de Dios, no se sostendrían,
O sea, si no estuvieran como atadas por el amor de Dios nuestras virtudes, bueno, serían algo desconcertado, no tendrían ese valor de un ramo de flor que se ofrece a Dios. Bien, como veis, es una manera poética de describir la vida humana, nuestra vida, pero que nos vale para descubrir que efectivamente todo el desarrollo del ser del hombre, cada uno el suyo, en sus virtudes y dones de Dios, tiene que ser florecido en ese amor de Dios. En tu amor florecidas. Y vuelvo a deciros, aunque parece muy sencillo en dicho, luego en el hecho, cuando obramos, no tenemos tan presente ese amor de Dios en nuestro obrar. Nos quedamos mucho en nuestro propio yo. Vale. Y en esa misma consideración de lo que sería el amor de Dios que tiene que mover las virtudes, es en el que se desarrolla la canción siguiente, ¿no? En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste, y además en uno de mis ojos te llagaste. Ahora está de nuevo, como digo, presentando lo que es la vida humana, y la vida humana mirada por Dios. ¿Cómo está mirando Dios a ese hombre? Pues está mirando a Dios, al hombre, precisamente desde eso que sería lo que os acabo de comentar ahora. Este hombre se está moviendo solo por amor a mí. Y por tanto, en ese cabello que en mi cuello volar consideraste. El cuello ahora aquí, pues como veis, son siempre símbolos para San Juan de la Cruz, es la fortaleza del alma. Es decir, cuando el hombre se decide realmente entregarse a Dios y nace ese amor de Dios con el que se entrega, pues en ese cabello que en mi cuello volar consideraste, ahí Dios queda prendado. Queda como, pues de alguna manera enamorado de ese hombre, que así se abre a él. Y ese hombre, además que se abre así a Dios por amor, se abre también por fe. En uno de mis ojos te llagaste. Y aquí ahora el ojo es pues esa fe que también abre al hombre a Dios. Es la fidelidad del alma para con Dios. Y esa fe es solo una. No creo en Dios y creo en las cosas, porque entonces no podría llegar a ese amor de Dios puro. Y así el solo ojo es en uno de mis ojos. ¿Por qué? Porque solo en Dios hay que poner la fe, no en otras cosas. Y es tan estrecho el amor con que el esposo se prenda de la esposa en esta fidelidad única que ve en ella, que si en el cabello del amor se prendó, en aquel cabello que vio en mi cuello, en este ojo de la fe también quedó estrechamente unido. ¿Cómo Dios se acerca pues al hombre? Pues no se acerca para darle unos premios o para... No. Si es verdad que el hombre, unido a Dios, hizo aquel ramo, haremos las guirnaldas, es verdad también que ese Dios que de alguna forma ha vivido con el hombre esa virtud y ha hecho eso, entonces queda prendado de ese ramo ligado por el amor de Dios que el hombre le ofrece. Y vamos avanzando. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. Y estamos aquí delante de eso que tan bellamente puede ayudarnos a descubrir lo que a veces no se nos ha dicho con tanta, diríamos, verdad ni con tanta fuerza, que el mirar de Dios es amar. O sea, hemos sido objeto de a veces, pues es una visión de Dios tan lejana y negativa como eso, como que Dios nos mira para juzgarnos.
y ver si hemos hecho una cosa bien o mal. Y mira que Dios te está mirando y obra bien, porque si no Dios te puede castigar. O sea, esa visión no cabe dentro de... Porque es al revés. Cuando tú me mirabas, esa mirada de Dios, que era eso, amar, pues no solamente es amar, es que es amar doblemente, es amar del todo. Por eso me amabas. Vuelvo a poneros en consideración. Es que Dios, cuando me mira, no es más que para quedarse enamorado de mí. No para otra cosa. O sea, Dios no me está mirando para ver si soy bueno o malo. Esas visiones moralistas de la condición humana no nacen de eso que os decía. Si hemos hecho del hombre ese sujeto que tiene todas sus virtudes asentadas en el amor divino, o sea, no han nacido las virtudes pues del deseo de soberbio, de ser mejor, de tener más. No, han nacido por eso, porque las he vivido desde el amor de Dios. Hemos hecho las guirnaldas de esas flores. Entonces, a ese sujeto que ha surgido así, ese hombre del que Dios se enamora, cuando lo mira, es que se enamora de tal manera que por eso me amabas. Es decir, por eso me amabas hasta ese amor que es incalculable. Esto también es algo que tenemos que tener como muy presente, porque, claro, con una mirada de Dios que me juzga, Dios siempre queda lejano. Pero por una mirada de Dios que me ama, y no solo me ama, sino que al amarme, me ama de manera que no puede dejar de crecer ese amor, porque es que me amabas doblemente cuando me mirabas. No me rechazabas, no solamente no me rechazabas, sino que quedabas más y más prendido de mí. Claro, entonces, fijaros, qué diferencia de acercarnos a Dios desde esa visión del Dios que me mira enamorado, a esa otra visión del Dios que me mira para juzgarme. No, Dios me mira porque está enamorado de mí. Y entonces cuando caigo en la cuenta de que cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, es decir, me amabas y me llenabas de dones y me llenabas de amor, entonces sí que nuestra, diríamos, manera de entender a Dios cambia totalmente. Por eso merecían mis ojos adorar lo que en ti veían. Cuando adoramos a Dios o le veneramos o le reverenciamos por razones, porque Dios es creador, porque Dios me ha dado la vida, porque Dios me da el sol, porque... no cabe duda que nos acerca a Dios, pero no nos une a Dios. Lo que nos une a Dios es considerar que cuando Él me mira, de tal manera me ama que me está transformando, me amabas. Y por eso cuando tú me mirabas amándome, me estabas transformando. Y por eso me estabas transformando de manera que cuando yo te contemplo, no puedo más que adorarte. Pero esa adoración es la adoración del amor, no la adoración del miedo ni del temor. Por eso, cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Y por eso me amabas, es decir, me estabas amando de tal manera que tu amor me inundaba. Y por eso, cuando yo me sentía así amado de Dios, pues todo mi ser se transformaba y por eso mis ojos, es decir, mi capacidad de acercarme a ti, pues se convertía en adoración. O sea, el acercarse a Dios para vivir ese misterio de adoración tiene que nacer de este amor. Si nace de otras consideraciones, no nos... Pero esto es muy importante porque normalmente en nuestra consideración siempre hacemos juicios sobre nosotros.
Y el juicio que hacemos sobre nosotros nace también de una racionalidad, es decir, de un modo de concebirnos que no ha partido de que hemos sido creados para la unión con Dios. Ha partido de que hemos sido creados pues para alcanzar unas metas que ponemos, diríamos, virtuosas, pero no un ser. Un ser enamorado es el ser del hombre cuando se abre totalmente a Dios. Es cuando cambiamos totalmente lo que sería la dinámica de nuestro ser. Y ahora está diciendo San Juan de la Cruz, pues mira, justamente ahora, cuando he descubierto que Dios me mira, he descubierto que Dios me ama, porque mirar de Dios es amar, y amándome Dios, entonces todo mi ser se transformaba. Y por eso mi capacidad de ser se convertía en adoración de Dios de ese modo enamorado, no de ese modo temeroso, de ese modo, no, de ese modo enamorado. Y vuelvo a deciros, no es verdaderamente grandioso el pensar que cuando Dios me está llamando a la unión con Él, no me está llamando para juzgarme y decir, mira, sí, como eres bueno, pues voy a darte esto, no, me está llamando porque está enamorado. Y está enamorado de tal manera que su amor, cuando me mira, me transforma. Y por eso me amabas, es decir, me amabas de ese modo infinito con el que tú sueles amar. Y en ese amor infinito con el que Dios me ama, todo mi ser se transforma. Y por eso merecían mi ser, adorar a Dios. Entonces, una adoración a Dios nacida de un puro temor, de una especie de razón en la que a veces nos hemos metido simplemente para poder considerar lo que es Dios, pues no nos ha llevado a esto. Pero el descubrir al Dios enamorado sí que me lleva a ese ser enamorado del hombre, que es el verdadero ser del hombre. Y así es. Y por eso las canciones siguientes, esta última, que es la que quiero terminar ya para que os deis cuenta, son las que nos llevan a caer en la cuenta de lo que os decía el otro día. De haber considerado al hombre desde el pecado original, nos ha traído como consecuencia el sentirnos distanciados de Dios y el no haber llegado a caer en la cuenta de el ser que somos desde Dios. Hemos considerado el ser que somos desde nuestra condición limitada en el tiempo y en el espacio en el que vivimos. Como vivimos en este tiempo y en este espacio y nos damos cuenta de, diríamos, la cantidad de limitaciones en las que vivimos, no tenemos, diríamos, un mundo en paz, no tenemos tampoco, diríamos, esa posibilidad de experimentar el amor de Dios en todo, simplemente estamos, pues eso, sometidos a tantas cosas. Nos parece entonces que el origen está ahí en el pecado, pero no, el origen está en la gracia. Y eso es algo que tenemos como que descubrir y valorar, yendo más allá de lo que nos está rodeando, que es la limitación y el tiempo, yendo al origen, y yendo al origen que me lleva a la razón del fin. O sea, si he sido creado para esto, entonces Dios me ha dado estas cualidades y por tanto desde el principio ya me ha puesto en camino para llegar a esa meta. Lo que pasa es que tantas veces hemos pensado, primero, en ese origen pecaminoso y en ese final trágico. Pues me puedo condenar. Pero demos la vuelta a la tortilla. Pongamos el origen en la gracia y pongamos el final en la unión. Y ese es el trayecto que tiene que recorrer nuestra vida. Aparentemente decimos, bueno, pero yo es que no lo noto, yo no lo veo así, me siento tan pobre, me siento tan limitado. Pero he caído en la cuenta, cuando me siento limitado, de
¿dónde está mi origen? Pues muchas veces no. ¿Por qué? Pues porque nos quedamos encerrados en nosotros mismos. No tenemos esa capacidad de volver a el origen desde donde nacimos o donde fuimos concebidos, que es en Dios. Cuando tú me mirabas, y es eso, ya Dios me estaba mirando para crearme para Él. Y luego por eso ya no quieras despreciarme. Porque si es verdad que color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Voy a ver si soy capaz de traduciros un poco lo que yo creo que San Juan de la Cruz está queriendo decirnos, porque luego tenéis el texto para leerlo y leerlo con paz. Claro, está jugando con la doble experiencia que tenemos, la experiencia de fe y la experiencia sensible. En nuestra experiencia sensible, como todos lo notamos, pues notamos las limitaciones, la pobreza, el pecado, lo que nos rodea, ¿no? Y entonces se lo proyectamos en Dios. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, pero eso es lo que yo pienso que Dios ve, pero lo que Dios ve no es lo que yo veo. Aunque a mí me parece que eso es lo que Dios ve, por eso dice, si color moreno en mí hallaste. Eso es la suposición, el condicional, desde el cual el hombre ve muchas veces las cosas y se las proyecta a Dios. Dios me ve pobre, Dios me ve pecador, Dios me ve... Pero eso es lo que yo creo que Dios ve. Pero lo que Dios ve no es eso. Porque si tú me miraste, bien puedes mirarme. O sea, fijaros, si tú me miraste, es decir, si tú me creaste para llenarme de gracia y llenarme de hermosura, ya bien puedes mirarme. Quiero decir, no me va a mirar Dios porque de alguna forma me va a juzgar como yo me entiendo. Dios me va a mirar y me va a ver mis pecados, me va a ver mis defectos. No. Ya bien puedes mirarme porque me creaste para ti. No porque me ves como yo me veo, sino me ves como tú me ves desde el principio. Cuando tú me miraste, gracia y hermosura en mí dejaste, que es crearme. Entonces, desde ese momento en que tú me miraste, es decir, que tú me creaste lleno de gracia y hermosura, ya bien puedes mirarme. No tengo que tener miedo, no tengo que estar, diríamos, acobardado de que delante de Dios no me puedo presentar porque no estoy limpio, sino todo lo contrario. Ya bien puedes mirarme después que me creaste para ti. ¿Por qué no deseamos que Dios nos mire así, con esa bondad y con esa ternura infinita? Porque seguimos siendo los jueces de nuestra vida con nuestras razones. Pero no porque volvemos al origen y caemos en la cuenta de lo que somos. O sea, hacemos un juicio de lo que somos desde nuestras consideraciones morales y racionales, pero no desde la fe que nos lleva al origen primero. Y eso es lo que los místicos y San Juan de la Cruz han descubierto. Pero ¿por qué no te miras desde Dios? Deja de mirarte desde ti mismo. No es fácil, porque no tenemos esa costumbre, nos falta como esa especie de dimensión teologal que abra mi vida a Dios del todo. Entonces, ya claro que puedo decir, ya bien puedes mirarme después que me miraste. ¿Eso qué quiere decir? Si me creaste para ti, ¿cómo no me vas a poder mirar? Si tú me has creado lleno de gracia y hermosura, ¿cómo lo vas a poder? No, pero yo es que con el pecado... No puedes tú ser más que Dios. Si Él te miró y te llenó de gracia y hermosura, estás lleno de gracia y hermosura.
gracia y hermosura en mí dejaste. Y ya bien puedes mirarme después que me creaste. Por tanto, la mirada de Dios ya hemos dicho antes que me mirabas y por eso me amabas y me llenabas de gracia. Y esa mirada de Dios es siempre la que tenemos que tener presente, no tanto para sentirnos juzgados por Dios, sino para sentirnos amados por Dios. Y para poderle decir, ya bien puedes mirarme. ¿Por qué? Porque tú me creaste lleno de gracia y hermosura, y por más que yo quiera estropear tu obra, es imposible. Pero bueno, ¿eso por qué? ¿Porque no tenemos libertad y entonces Dios nos ha creado condicionados? No. Tenemos la verdadera libertad, que es la de liberarnos de lo que es nuestro entorno egoísta y ególatra. De eso sí que nos tenemos que liberar, porque eso sí que nos ata y nos hunde. Pero del amor de Dios, ¿cómo no me voy a poder de alguna manera sentir liberado cuando veo que el amor me saca de mí y me puede dar esa capacidad de ser auténtico, ¿no? Entonces, eso es lo que San Juan de la Cruz entiende como verdadera y auténtica realización del hombre. Bien puedes mirarme, no me vas a dejar de mirar, porque gracia y hermosura en mí dejaste cuando me creaste. Y esa gracia y hermosura que Dios dejó en nosotros cuando nos creó, tiene que ser siempre el motor de nuestra vida. O sea, no volvamos, a estropear lo que Dios pensó. ¿Por qué? Porque claro, como el hombre desobedeció y pecó y el pecado, todo eso no tiene nada que ver si lo vemos a la luz de esta otra visión. Ya bien puedes mirarme después que me creaste, porque gracia y hermosura en mí dejaste. No me creaste algo así como, a ver si eres bueno o eres malo, y entonces si eres malo pues tendré que castigarte, pero si eres bueno tendré que premiarte. Esa visión racional del bien y el mal no responde a la visión teologal de que Dios me creó lleno de gracia y hermosura. Claro, tal y como nosotros nos juzgamos, esa visión, diríamos, tan positiva del hombre, se nos escapa. Decimos, no, ¿qué va? Si yo no me veo... Pero yo no me veo porque no me miro desde esa fe. Pero si yo me mirara desde lo que Dios hizo de mí, gracia y hermosura. No hay otra cosa. O sea, no podemos pensarnos que Dios nos va a mirar para juzgarnos porque nos ha puesto como unas pruebas y como no hemos respondido pues nos castigará, o porque hemos respondido nos premiará. No, eso es una visión que no responde a la verdad. La verdad del hombre es que gracia y hermosura puso Dios cuando me miró al crearme. No es fácil, viendo las condiciones en las que nos movemos y a veces la formación que hemos recibido, el venir a creer que realmente Dios me miró creándome en gracia y hermosura. Sino que, sí, pero claro, no hay que poner ahí el pero en eso. Hay que afirmar desde la fe, si eso es así, ya bien puede mirarme Dios, porque no me va a, de alguna manera, rechazar. Bueno, esto es un poco, lo podéis leer y lo podéis dar vueltas, una visión, diríamos, que yo he querido presentaros, pero que ya estaba ahí, porque San Juan lo había escrito hace 400 años, 500, de lo que sería, y vuelvo a insistiros, y con esto, dándolo vueltas, pues quiero que os quedéis, es qué concepción de lo que soy como persona humana tengo. Y a veces nos falta mucho esa visión teologal. Tenemos una visión más bien racional, pues soy inteligente, no soy inteligente, tengo tales virtudes, no tengo tales virtudes, y me considero pues muy agradable o muy... O sea, siempre hacemos visiones de la persona moralistas, pero visiones teologales, es decir,
¿qué soy verdaderamente? Porque tengo que considerarme desde Dios, Dios enamorado, a ver cómo surge este hombre capaz de recibir el amor de Dios. No me considero nunca como ese hombre que está llamado a vivir la unión con Dios. Pero eso es lo que realmente soy. Y eso es lo que vino Jesús a despertar en el mundo. O sea, fijaros que Jesús no vino, pues eso, para salvar a los pecadores, porque como se iba a entregar en la cruz, pues así ofrecía Dios el sacrificio por el pecado. Esa visión ha sido la que más ha perdurado en la Iglesia y no responde realmente a lo que Jesús vino a mostrar. Porque Jesús lo que vino a mostrar es lo que le llevó a la cruz, que es decir que Dios es Padre. Y es Padre porque somos sus hijos. Y entonces ese, ya por poner el ejemplo más plástico, enséñanos a orar, Padre nuestro. O sea, ese descubrir a la humanidad en la condición de filiación divina, hijos de Dios, viviendo como hijos la vida de Dios, porque el Hijo vive la vida del Padre, el Padre da la vida al Hijo, luego le da su vida. Entonces Dios nos dio su vida divina. Entonces esa condición de lo que Jesús vino a revelar no siempre se ha puesto de relieve. Nos hemos quedado más en esa visión negativa de que, bueno, pues vino a salvar al hombre del pecado. No. Vino a dar al hombre conciencia de lo que realmente es ser hijo de Dios, que como consecuencia trae el librarnos del pecado, que es el cerrarnos en nosotros mismos y no abrirnos al amor y a la misericordia de Dios, porque ese sería el pecado original, el pecado que nos envuelve, el pecado en el que nos estamos metiendo siempre, que nos cerramos a nosotros mismos. Pero cuando descubrimos nuestro ser desde Dios, como llamados a la unión con Él porque somos sus hijos, y todo esto que San Juan de la Cruz ha ido diciéndonos a lo largo de estas canciones que os he presentado, pues es otra visión de lo que somos. O sea, es la visión de eso que vino Jesús a revelarnos, sois hijos de Dios. Y entonces, pues toda la dinámica de la vida humana nace bajo esa mirada amorosa de Dios que nos llama a la unión con Dios. Y es lo que hemos ido repasando a lo largo de estos días. Y vuelvo a deciros, entonces, aquí es donde tenemos que poner el acento, ¿no? En descubrir a la luz de los místicos lo que somos tal y como Jesús nos lo reveló. Porque son los místicos los que han acertado a descubrir lo que Jesús vino a enseñarnos. Porque si no, convertimos a Jesús en un maestro de moral. Y Jesús no es un maestro de moral, Jesús es un despertador de la conciencia de lo que realmente es el hombre. Porque Él es el verdadero hombre. Entonces tiene que decirnos quiénes somos. Y eso es lo que, de alguna manera, vuelvo a deciros, estas canciones de San Juan de la Cruz han dicho. Y recordad entonces lo que vino a presentaros el primer día, ¿no? Era la mayor gracia que puede recibir el hombre es conocer el misterio que llamamos de la encarnación, por el cual llegamos a ver quién es verdaderamente Dios y quién es verdaderamente el hombre. Esa es la gracia que Dios nos da, el misterio que llamamos de la encarnación, Dios y el hombre unidos en uno. Y ese conocimiento del misterio de la encarnación es el que me ayuda a descubrir, por un lado, lo que es el Dios enamorado y es el verdadero Dios, y lo que es el hombre abierto a ese amor de Dios y por tanto enamorado. Y es lo que hemos venido a decir en estos días, ¿no? Que es lo que os he querido presentar, ¿no? No quedemos en una visión de lo que somos simplemente moralistas y entonces hemos venido y vamos a ver qué es el pecado y vamos a ver cómo que tenemos que salir del pecado y cómo podemos practicar las virtudes. Vale, pero si no nos ponemos en la raíz, en el principio, en el origen de qué somos realmente desde Dios, pues nos quedamos muy cortos, muy alicaídos. La verdad es que en el proceso de la vida espiritual se ha dado demasiada importancia a lo que sería
la voluntad del hombre para encauzarse en ese camino de la virtud, y no se ha dado tanta importancia a la conciencia del hombre, que acaba descubriendo lo que es desde la conciencia de Jesús, porque Jesús es el verdadero Dios y el verdadero hombre, y si me acerco a Jesús, los sentimientos que van surgiendo en mi vida son los sentimientos de filiación. O sea, Jesús no hizo propósitos de salir y ponerse a hacer penitencia y hacer... No, Jesús vino a mostrar lo que es el reino de Dios, que es el amor del Padre, y es lo que predicó. Entonces, por eso no podemos reducirlo a algo solamente pues, moral. No, yo le iba a preguntar algo antes, pero que ha dado respuesta ahora. ¿No está San Juan de la Cruz un poco reivindicando la misión de Jesucristo de venir a restablecer esa amistad íntima perdida con el Padre? Efectivamente. O sea, en los místicos no tenemos que encontrar gracias especiales. Tenemos que encontrar la conciencia más auténtica de lo que es ser verdaderos cristianos. O sea, ellos no son agraciados con gracias especiales, sino son conciencia despejada de lo que realmente somos, y que por eso leerlos nos ayuda a despertar la conciencia. O sea, leer a los místicos, se ha tenido ese gran, diríamos, hándicap, que es decir, bueno, pero es que los místicos... No, es que los místicos no son más que el testimonio fiel de lo que somos. Y no nos podemos quedar a medias. Tenemos que llegar ahí, sí. Una pregunta. Yo estoy pensando ahora mismo en el Antiguo Testamento, claro, me choca muchísimo con todo esto. Sí. Si quiere decir algo al respecto, porque cuando lo leemos, decimos palabra de Dios, se lee, y yo ahí que me quedo muy rayada. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que el camino del encuentro del hombre con Dios hasta llegar a Jesucristo tiene una historia. Y claro, nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, no podemos leerlo como palabra de Dios entendiendo de ese modo absoluto que se dice, esto es palabra de Dios. No, eso es palabra de Dios en la medida en que me va a ir despertando mi conciencia, si lo voy leyendo, a esa esperanza y a esa realización que en Cristo tiene el Antiguo Testamento. Y por eso está claro que el Antiguo Testamento sin Cristo no nos diría nada. No nos diría nada. O sea, solo la esperanza, y muchas veces es desde el lado negativo, porque claro, nosotros aplicamos a Dios lo que dicen los judíos que dijo Dios, pero eso es lo que dicen los judíos. Pero lo que dijo Dios está en Cristo, no está antes. Sí. Porque son menos cuarto. Vale. En 10 minutos, tenemos 10 minutos de descanso y a las 11 volvemos. Son 10 minutos nada más por... Vale. Un momento, ella que termine la pregunta que iba a hacer y termina. Vale. Bueno, yo solo quería preguntar que el Señor en el Evangelio también habla de separar a los buenos y de los malos, también habla del todo eterno, y esto con esa visión, porque esto parece una visión celestial. Sí. Pero en este mundo no podemos olvidar que hay gente que está llena de odio y que mata, y que el mal lo tenemos aquí en la tierra. Tenemos que convivir con ese mal. ¿Qué respuesta me da esto? Sí, mira, yo te iba a decir una cosa. Nosotros a veces juzgamos la vida de Jesús y absolutizamos todos sus momentos, pero todo hay que verlo al final a la luz de la cruz. Entonces, el Jesús que de alguna manera parece que ponía juicio y decía aquí están los malos, aquí están los buenos, es el que al final dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. O sea, quiero decir que el camino de Jesús llega hasta la cruz, y si no llegamos a la cruz no le vemos del todo, y en la cruz es donde está el amor de Dios revelado del todo. Entonces fíjate que San Juan de la Cruz dice que no llegamos a conocer verdaderamente a Dios si no llegamos a descubrirle a la luz del misterio de la cruz, que es la muerte por todos, no por unos pocos, sino por todos. Y ese creer que la fuerza de la cruz es mayor que el mal, eso es lo que nos da la fe.
porque el mal está, pero está vencido por la cruz. Amén. Y esa es, como diríamos, la gran experiencia que tenemos que tener, porque la cruz la estamos experimentando también en su lado negativo, es decir, como sufrimiento, como entrega. Pero el triunfo de la cruz con la resurrección es lo que nos da la esperanza. Si no, nos quedaríamos hundidos.